Muy bien, hermanos, entonces, eh, empezando con este capítulo, Romanos 9, pues ya definitivamente Pablo cambia la idea por completo, el mensaje que quiere transmitir eh, en las cartas anteriores, perdón, en los capítulos anteriores. Todo era centrado conforme al conocimiento de nuestra posición fuera de Cristo, nuestra posición ya en Cristo. Eh, Ahora pues vamos a empezar a ver un tema particularmente diferente, distinto. Buenas noches, hermano, adelante, bienvenido. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Juan. Amén, hermanos. Dios les Bendiciones, bendiga. les Amén. bendiga. Bendiga. Buenas noches, bendiciones. Amén. Entonces, antes de empezar directamente con el capítulo, hermanos, voy a presentarles por acá un pequeño cuadro, un pequeño diagrama del todo el tema que Pablo va a tocar tanto en el capítulo Romanos 9 como el 10 y el 11. Estos tres capítulos son toda una unidad de pensamiento de Pablo. Todos los tres sí que se relacionan entre sí y idealmente realmente sería necesario que pudiésemos leer los tres completos. Al momento que hacemos un estudio personal, pues sería bueno de que no solamente no nos quedemos con Romanos 9, sino que leamos los tres. Y aún mejor si leyésemos toda la carta desde el principio hasta el fin para entender por completo todo el pensamiento del autor. Entonces, pues por el tiempo vamos a ver solamente Romanos 9, pero hemos preparado este pequeño diagrama para entender un poco mejor de cómo Pablo dividió el tema o la idea central en cada uno de los tres capítulos. En Romanos 9 vamos a estar viendo en este caso lo que sería el fracaso de Israel. Sentido fracaso refiriéndome a que ellos creían de cierta manera cómo serían las cosas, cómo sería la restauración del reino de Israel posterior a la venida del Mesías, pero venido Cristo, su pensamiento pues terminó siendo erróneo y eso es prácticamente en todo lo que Pablo estaría verificando, estaría viendo en todo Romanos 9. Romanos 10 habla un poco más acerca del endurecimiento del pueblo de Israel por el Mesías que esperaban y pues viendo que no era lo que ellos esperaban. Entonces habla de su endurecimiento y en Romanos 11 pues siendo el pueblo de Israel sí que la nación escogida de Dios, pues tienen su restauración que pues se va a dar a su tiempo, hermanos. Entonces vamos a empezar hablando acerca del fracaso o erróneamente la idea preconcebida que tenía el pueblo de Israel o el mal entendimiento de las escrituras, que es todo lo que trata Pablo en Romanos 9. Entonces, Romanos 9 dice que su idea central es que la salvación no es un asunto exclusivo de un pueblo, linaje o cultura como erróneamente creían los judíos, sino de todos aquellos que se acercan a Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice que por la profundidad teológica y la tendencia a torcer la idea central de Pablo y las numerosas veces que él cita el Antiguo Testamento, es imprescindible revisar el trasfondo del contexto a detalle y realizar una pequeña exégesis, es decir, ver, ahí sí que parte por parte, ver el contexto histórico de cada versículo que Pablo cita. Entonces, son tres aspectos muy interesantes porque Pablo, digamos, usa mucho el sentido de citar el Antiguo Testamento, entonces esto tiende a confundir cuando, por ejemplo, tal vez no tenemos tanto el hábito de leer el Antiguo Testamento o la Biblia en general, pues entonces no sé si en algunas Biblias nosotros tenemos como que en la parte de abajo de cada versículo de los que cita el Antiguo Testamento o cita otras partes de las Escrituras, está una cita de la otra parte, es decir, del paralelo que se está citando en ese versículo. Y esta es una de los capítulos que Pablo más cita la escritura del Antiguo Testamento, y es por eso es que es bastante delicado el ver específicamente de lo que trata en su texto original, que sería en el Antiguo Testamento. Y otras veces que es increíble que a veces dentro del mismo Nuevo Testamento Pablo llega incluso a citar
por ejemplo, el Evangelio de Lucas, que ya estaba en alguna de las cartas que Pablo, cuando él las estaba escribiendo. Entonces, iniciando directamente con el capítulo 9, hermanos, vamos a empezar a ver que Pablo empieza a expresar un verdadero dolor, porque ya en el momento en el que él está escribiendo esto, él ya sabe, y pues obviamente él ya habiéndose convertido a Cristo, del rechazo que hay de parte de su pueblo, de los judíos, de sus hermanos, como él lo va a mencionar acá en la carne, su rechazo hacia el Señor Jesús. Entonces dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué cosa? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, dice Pablo. ¿Por causa de qué? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Para hacer un pequeño paréntesis, categóricamente dice que Pablo acá que digamos, de la línea de linaje de los israelitas, como sabemos, del linaje de David vino Cristo, el cual es el mismísimo Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo acá en la parte que dice de que él, cuánto no desearía ser anatema, estar separado de Cristo? Imagínense que ahí sí que el mayor regalo que podemos nosotros tener, no solamente es esta vida terrenal, sino que es el hecho de ya tener la gracia del Señor, el hecho de saber que hemos sido trasladados a su reino. Y personalmente yo pensaba hoy que de qué serviría, hermanos, todas las cosas que el Señor nos pudiera dar terrenalmente, las cosas que se pueden disfrutar, qué sé yo, un amanecer, un buen café, cosas que amamos, pues, que son carnales, pues, que son carnales en sí, no pecaminosas, pero que son en el ámbito, en el plano terrenal. ¿Cómo es que hay cosas que amamos tanto en este ámbito, hermanos? Pero lo que más valoramos, si nos ponemos a pensar como hijos de Dios, es esa vida que tenemos ahora en Cristo. Así que yo pensaba de que no tendría sentido la vida terrenal y todos los regalos de Dios, todo lo que Dios es, y de lo bueno que es Dios terrenalmente, si no tuviéramos la gracia del Señor, si no tuviéramos a Cristo, no tuviéramos una esperanza mayor. Realmente no tuviera de sentido, porque estaríamos pensando que obviamente es solamente lo temporal y ahí se terminó. Pero esa esperanza es nuestro mayor regalo. Pero ¿a qué voy con esto? De que imagínense la gravedad del asunto como para que Pablo, ese regalo tan grande que es el haber sido trasladado, el haber sido colocado en Cristo, haber sido hecho uno con Cristo, que para que él diga que él desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a sus hermanos en la carne. Imagínense esa magnitud para que Pablo diga eso, que él desearía estar separado de Cristo y ser anatema. La palabra que significa, esta palabra anatema, significa literalmente ser maldito. Es decir, no tener algo bueno en sí y pues estar prácticamente, como lo repite y lo replica en la siguiente parte del verso, estar separado de Cristo, pues. Es igual como en Gálatas, que dice de que cualquiera que viniere y les predicare otro evangelio que no es este, sea anatema, sea maldito todo aquel que les predicare un evangelio diferente. Imagínense la gravedad del asunto para que Pablo diga que él desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, dice, los que son parientes según la carne. Entonces, Pablo, imagínense el dolor que sentía, y así mismo, como estábamos hablando hace ratito, yo como quisiera pues que personas de las cuales les tengo un cariño y un aprecio grande, que ellos pudieran realmente recibir el evangelio con gozo, con fe. Pero hermanos, hay que seguir en la lucha, y pues Pablo sigue diciendo lo mismo acá, y creo que es en el capítulo 10 que dice que su oración por Israel es para que ellos sean salvos, ¿verdad? Pero ese es el inicio del capítulo, porque más adelante vamos a ver de que a pesar de todo el Señor tiene un propósito eterno en cuanto a eso, y pues cada quien tiene su libertad, cada quien tiene su propia decisión, su libre albedrío, por el cual pues no todos van a recibir al Señor. Y pues aquí iniciamos esta parte en la que Pablo está expresando su dolor de que no todo el pueblo de Israel ha recibido el Mesías. Entonces, continuando con el versículo 6,
No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así que no que toda la palabra de Dios, no que la palabra de Dios haya fallado? La cuestión está con esto de que al momento de que se suponía que los israelitas, que todo el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, venido el Cristo se iba a establecer el reino. Entonces todos iban a creer, todos iban a estar ya en plenitud por ese reinado del Mesías. Entonces, pareciera, según los judíos, según lo que se veía en ese tiempo de que todos rechazaron al Mesías, al Cristo, como que si las cosas que se habían profetizado hubieran fallado. Pero es por eso de que la idea central de Pablo acá es de que el pueblo judío malinterpretó las cosas, de que no ha fallado la palabra de Dios, sino que tiene un plan eterno. Y aquí Pablo va a explicar específicamente, va a dar más detalles de que por qué es que la palabra de Dios no ha fallado y qué es lo que está sucediendo acá. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pensando, podríamos pensar de que todos los que son linaje de Israel, de la carne, nacidos de descendencia de Israel, podrían ser literalmente hijos de la promesa. Pero no es eso lo que Pablo está expresando acá, y da un ejemplo muy claro con respecto a eso. Versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y con esto, hermanos, ¿qué está haciendo Pablo acá? Está citando las escrituras. Entonces vamos a ver por un momento, vamos a ir a Génesis capítulo 17, versículo 18, para tener un poquito más el contexto y el trasfondo en el que Pablo está hablando esto por acá. Entonces, Génesis capítulo 17, y vamos a ver el versículo del 18 al 21. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Entonces, ¿qué estamos viendo acá, hermanos? Que a pesar de que Abraham ya había tenido un hijo con la criada, que en este caso el hijo vino a ser Ismael, a pesar de eso, hermanos, el Señor ya tenía un plan específico para Abraham, y le dijo que tu descendencia iba a ser a través de Isaac. Y le está diciendo, sí, realmente, pues en cuanto a Israel, yo te he oído, y le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Sin embargo, hay que entender de que el linaje, ese linaje en el cual se va a ir desarrollando la línea de la salvación, la línea de los cuales van a ser hijos de la promesa, yo he dicho, dice el Señor, que es a través de Isaac. Y eso es lo que está dando a entender acá Pablo, de que a pesar de que pareciera por nosotros de que es injusto, cuando por ejemplo yo la primera vez que estaba leyendo el Génesis y leí esta parte, es como que suena un poquito injusto lo que Sara le está pidiendo a Abraham, porque hay una parte en la que le dice de que tiene que echar a la criada juntamente con su hijo, pero el Señor le dice, deja que se haga de tal manera, porque así he conformado yo mi plan. Entonces el Señor dice que es a través de Isaac que se hará ese plan. Entonces aquí empieza a formular Pablo los argumentos por los cuales es que va a ser toda esta cuestión de que el rechazo de Israel va a terminar siendo la entrada a los gentiles. Continuando con el versículo 8, la segunda parte del 7, ni por ser descendientes de Abraham no todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, hay una promesa que se le había hecho a Abraham. El Señor le dijo a Abraham que iba a ser a través de Isaac, lo que acabamos de leer. Entonces, son contados hijos de la promesa solamente los que están dentro de esa línea. ¿Por qué? Porque la palabra de la promesa es esta, 2 puntos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es lo que exactamente acabamos de leer. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, es decir, ya Isaac teniendo a Rebeca y pues ya él iba a concebir,
Dice, pues no aún habiendo nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿A qué se está refiriendo Pablo acá? Se está refiriendo en esta parte, a partir de acá del versículo 10, ya empezó a hablar de otra línea, es decir, la misma línea, pero ya con Isaac y Rebeca, y sus hijos que vendrían a ser Jacob y Esaú. Entonces, estando los dos en el vientre de Rebeca, el Señor le dice que hay dos naciones, y ahorita vamos a ir a ver un poco más de eso en Génesis, pero dice de que el Señor decidió que su plan, incluso antes de que ellos ya nacieran, dice que aún no habiendo nacido, aún no habiendo hecho ni bien ni mal, Dios ya tenía un propósito para ellos, Dios ya tenía una elección que iba a permanecer, no por las obras, sino por el que llama. Y con respecto a lo que estábamos leyendo en la parte de arriba, vamos a ir un momento a Gálatas 3:7. Miren los que le estaba comentando anteriormente. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Perdón, en el versículo anterior dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces aquí está Pablo declarando, diciendo de que no es específicamente por un linaje, sino que el Señor ha seleccionado una línea en la que iba a llegar todo eso, en lo que iba a terminar siendo la justificación solamente por la fe. Entonces, continuando con en lo que íbamos, vamos ahora a ver esta cita en cuanto a Rebeca, Saúl y Jacob. Entonces, en el versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pablo acá está citando dos partes de la escritura, está citando acá el Génesis, y acá está citando el libro de Malaquías. Entonces, teniendo ya Dios la elección en cuanto a quién iba a servirle, quién iba a ser el que iba a llevar esa línea por la cual iba a terminar siendo todo conforme a la fe, vamos a ir ahora a la cita del mayor servirá al menor, el cual viene siendo Génesis 25:23. Pero antes, vamos a ver por acá. Quiero mostrarles esta pequeña parte de acá que tiene mucha relación con lo que estamos viendo en este momento, para que no se malentiendan las cosas, porque por un lado, pues tenemos la soberanía de Dios y por otro lado tenemos la responsabilidad individual. Entonces esto ya tiene que ver mucho con el aspecto de la salvación, pero no se tiene que entender directamente como por ejemplo acá lo que vamos a ver a continuación de Saúl y de Jacob, sea literalmente que ellos pues Dios haya escogido que ellos se condenaran, o Dios haya escogido que uno se condenara y el otro se salvara. La soberanía de Dios dice que es en su presencia y omnisciencia que Él conoce el futuro de cada ser humano y Él permite las cosas conforme a su voluntad. Es muy, muy similar lo que estábamos viendo ahorita con Abraham, de que Él seleccionó la línea de Isaac, aunque Ismael también era hijo de Abraham, pues, pero dice Dios también de que lo iba a bendecir. Sin embargo, el plan de Dios quería que fuera a través de Isaac. Bienvenida, hermana Mariana, adelante. Amén, gracias. Entonces, la responsabilidad individual. A pesar de la soberanía de Dios, hermanos, también el ser humano tiene una responsabilidad individual. Dice que cada ser humano tiene el libre albedrío de ya sea de rechazar o recibir por la fe en Cristo Jesús. Entonces, todas las analogías, hermanos, que Pablo está utilizando en Romanos 9 para referirse al endurecimiento de la elección, no se refiere de manera individual, sino que es de manera colectiva. Todo esto respaldado por su presencia, es decir, él ya previendo, ya sabiendo conforme a su propósito, y es esto lo que vamos a ver ahorita con Jacob y Esaú. Entonces, ahora sí vamos a ir a Génesis 25, versículo 23. Bueno, entonces vamos a empezar a leer desde acá. Yo digo que desde el
Desde el 21 dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Decía Rebeca, le decía a Jehová, porque fue a consultarle. Y el Señor le respondió, 2 naciones hay en tu seno. Entonces, es muy importante entender, hermanos, de que en esta parte en la que Pablo está citando este ejemplo de Jacob y Esaú, no está hablando específicamente de sus personas como la salvación y la perdición o la condenación del otro, sino que está refiriéndose a 2 naciones. 2 naciones hay en tu seno, le está diciendo Jehová a Rebeca, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. ¿Cuáles son esos pueblos? Jacob posteriormente pasó a llamarse Israel y conformaría el pueblo de Israel, y Esaú, que vendría a conformar el pueblo de Edom. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Entonces, esta parte de que el mayor servirá al menor no es literalmente, hermanos, de que Esaú terminó sirviéndole a Jacob directamente, sino que se está hablando del aspecto entre naciones. Entonces, continuando con el verso por acá, ahora ya se puede entender un poquito mejor de lo que está Pablo hablando, de que todo era conforme a un linaje, todo era conforme a una línea. Entonces dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, y este es uno de los versículos, pero más impresionantes, si solo lo leemos solo así, nos quedamos, podríamos decir, incluso estupefactos, pero tiene un trasfondo, hermanos. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, cualquiera que leyera esto, hermanos, que no tuviera como que el trasfondo o como que el contexto en general, podría pensar de que está diciendo de que Dios arbitrariamente escogió condenar a uno y salvar a otro, pero no es eso lo que está sucediendo. Adelante, Vía. Entonces, Nata, el ejemplo claro de ahí es que Dios eligió a Isaac, no a Ismael, y a Jacob en vez de a Esaú, antes de que hicieran todo el bien y el mal. Bien Exacto, o el mal. exacto. Sí, Dios ya tenía un plan, pero recordad que este plan, como estamos viendo ahorita, y lo vamos a ver un poquito más a detalle en este momento, de que ese plan no era literalmente por la salvación de cada uno de ellos. Es decir, no era de que Dios hubiera escogido arbitrariamente, decir, mira, yo quiero condenar a Esaú y yo quiero que Jacob se salve, sino que ese era un propósito como colectivo, que acabamos de ver en la diapositiva anterior, de que la analogía que está usando Pablo ahorita es para referirse al endurecimiento y la elección, no de manera individual, sino de manera colectiva, es decir, para toda una nación, porque Pablo está citando acá, pero viéndolo en cuanto a naciones. Entonces, Dios ya previendo todo eso, por eso es de que antes de que ellos hicieran el bien o el mal, Dios ya sabía de que dentro de Rebeca, como él le acaba de decir en el Génesis, de que en su seno hay 2 naciones y de que la nación mayor, una nación le servirá, la mayor les irá a terminar sirviendo al menor, y eso es lo que Pablo está refiriéndose acá. Pero vamos a ver un poquito más a detalle esta parte del versículo 13 que dice, como está escrito, Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Y qué está haciendo acá Pablo? Vamos a ver esta parte de la página 22. Vamos a leer esta parte antes de entrar en materia en cuanto a la citación que hizo Pablo del Antiguo Testamento en el versículo 13. Dice, el mayor servirá al menor, no se refiere principalmente a la salvación individual. No está diciendo que Esaú fue condenado eternamente, ni que Jacob fue salvo solo por ser elegido. Está hablando de un propósito histórico nacional. Esaú sería el padre de Edom, Jacob sería el padre de Israel, el pueblo portador del pacto. Como estábamos viendo, inició la línea con Abraham, estaba Abraham, Ismael y también Isaac. El Señor escoge a Isaac para que llevara la línea, le dice, mira, también voy a bendecir a Ismael. Es decir, es desechada Ismael juntamente con su madre, porque termina siendo después Ismael el pueblo de Egipto. Pero el Señor los bendice, sin embargo, Él dice, pero yo decido en mi soberanía, en mi decisión, de que la línea digamos, de salvación sea a través de Isaac. Y posterior a Isaac, entre Jacob y Esaú, yo deseo, y el Señor en su soberanía quiere que sea a través de Jacob.
Entonces, así que este pacto soberano tenía que ver con quién llevaría adelante la línea del pacto de salvación, no simplemente de una condena o salvación individual, porque al final de todo, hermanos, en la historia del Génesis aquí con Esaú, pues termina perdonando con Jacob y pues Esaú pues terminaría siendo salvo en el Señor también. Entonces no sería literalmente una condenación o una elección de condenación y de salvación literalmente de manera individual, sino que es un aspecto nacional histórico. Entonces, ahora sí vamos a ir a ver la citación en Malaquías 1. Entonces, empezando desde el versículo 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Qué está pasando acá? Si nos damos cuenta, aquí el Señor está hablando de Esaú en cuanto a nación. ¿Por qué? Porque dice que convertí sus montes en desolación, está diciendo. Entonces, con esto vamos a ver esta siguiente diapositiva. ¿Qué significa aborrecí? Odia a Dios arbitrariamente. La palabra aborrecí en el contexto bíblico muchas veces significa rechazar o no escoger. Simplemente escogí uno y no escogí al otro. Por ejemplo, el Señor utiliza la misma palabra en Lucas 14:26. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Entonces yo pregunto, si el Señor estaría refiriéndose literalmente que tengamos que aborrecer a nuestros padres y a nuestras madres, no tendría sentido, porque estaría yendo en contra literalmente de todo lo que profesamos. Entonces, a lo que se está refiriendo acá es un tema de prioridades, un tema de elecciones, de que yo escojo primeramente a Dios, yo escojo primeramente al Señor Jesús antes que a mi padre y madre. A eso se está refiriendo acá. Entonces, obviamente no está hablando de un odio emocional literalmente, sino de una preferencia y una prioridad. En cuanto al el versículo que acabamos de leer de Lucas 14:26, amar a Cristo más que cualquier otro, pues. Así también en Romanos 9:13, el contraste es relativo. Simplemente Dios eligió a Jacob para heredar el pacto y rechazó a Esaú como portador de ese propósito. Así de sencillo. Entonces, la referencia a los montes de lo que acabamos de leer en Malaquías 1, que dice de que convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, ¿y qué hará el Señor? Yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Entonces podemos ver acá que el Señor, en la citación que está haciendo Pablo, está hablando puramente de una nación, no literalmente de Esaú como persona. Entonces, dice que la referencia a los montes habla de las montañas rocosas en la capital de Edom, que en ese tiempo era Patra. Dios finalmente los destruyó. ¿Por qué? Porque ellos se ensoberbecieron, porque ellos se creían inconquistables, orgullosos en su ciudad de piedra. Esa es la causa por la cual el Señor decide destruirlos. Entonces, ahora ya cuando tenemos como que ese trasfondo histórico, ya podemos entender un poquito más por qué Pablo dice esto, por qué Pablo cita esa parte y cuál es la idea general de Pablo, la cual quiere él transmitir con este capítulo. Entonces, continuando con el versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Porque simplemente él decidió a Isaac y no a Ismael, él decidió a Jacob y no a Esaú. Pablo responde diciendo, ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y este es otro versículo favorito de los que les gusta decir, por ejemplo, a una corriente teológica, ¿verdad, hermanos? Que pues solo pues por mencionar que utilizan estos versículos, incluso todo el capítulo 9 de Romanos, para justificar de que algunos, literalmente el Señor ha escogido quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar.
Pero no es eso lo que está Pablo expresando acá, no es lo que Pablo está dando a entender, porque acabamos de leer el contexto de los dos ejemplos que él acaba de dar. Y vamos a ver esto que es un poco más sorprendente todavía con este versículo 15 que está diciendo, que cómo está eso de que tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Está diciendo Dios de que solamente tiene misericordia para algunos? ¿Está diciendo Dios de que Él solo se compadece para algunos y de otros no? Pues ahorita vamos a ver el contexto histórico de esto, porque Pablo está citando de igual manera las escrituras. Entonces, versículo 15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Para esto es necesario que vayamos, hermanos, a Éxodo 33. Entonces, Éxodo 33, 16. Bueno, aquí está el Señor hablando con Moisés. Moisés tiene una petición para tener un poquito más de contexto de lo que vamos a leer. Vamos a empezar desde el 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no da a ir conmigo, no nos saques de aquí. Le está hablando Moisés al Señor. Y Pablo dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo y tu pueblo. Es decir, que Moisés está poniendo como una premisa en la que va a argumentar o va a pedir algo para que se conozca o se manifieste de que él y el pueblo de Israel han hallado gracia en el Señor. Y el mismo Moisés está como sugiriendo, proponiendo lo que él le va a pedir al Señor. Sino que en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Vamos a leer el versículo completo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Démonos cuenta de lo que está pidiendo Moisés acá, hermanos. Moisés está pidiendo acá como un tipo exclusivismo, está pidiendo como un tipo solamente quiero que sea Dios para nosotros, para el pueblo de Israel. Bienvenida, hermana, buenas noches. Adelante. Entonces, Hasta buenas noches. Entonces, versículo 16 es como quien dice, Moisés le está pidiendo al Señor de que Él sea solo para nosotros, de que sea exclusivo para nosotros, solo tú, yo y nuestro pueblo. Entonces, ya teniendo el conocimiento y habiendo entendido qué es lo que está pidiendo Moisés, veamos la manera en la que el Señor va a responder. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y miren lo que le responde, lo que cita Pablo específicamente. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces, de que Moisés le esté pidiendo al Señor exclusivismo, la manera en la que el Señor le está respondiendo es, tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Aunque vos, Moisés, me estés pidiendo que sea exclusivo solo para vos, solo para el pueblo de Israel, yo quiero tener misericordia de todos. Por eso dice, del que yo quiera tener misericordia, de ese yo me compadeceré. No me puedes decir, no puedes mandar de quién yo me puedo compadecer o de quién solamente voy a tener misericordia. Entonces, ya habiendo entendido esto, hermanos, si lo leemos por primera vez directamente desde acá de Romanos 9, nos va a parecer algo impresionante. Pero ya habiendo conocido, habiendo visto el contexto verdadero y la citación de Pablo al Éxodo, nos damos cuenta, hermanos, que muy por lo contrario de lo que muchos piensan acá, de que Dios solo tiene misericordia del que quiere y escoge a uno y desecha al otro, es todo lo contrario. El Señor tiene misericordia de todos, hermanos. Cuando Moisés le está pidiendo exclusivismo, el Señor está diciendo, yo voy a tener misericordia de los que yo quiera tener misericordia. Si yo quiero que en un futuro haya misericordia para los gentiles,
porque hermanos, está incluso profetizado desde las Escrituras, desde el Antiguo Testamento, de que la misericordia no solo iba a ser para el pueblo de Israel, sino que también para los gentiles. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Entonces, ¿es Dios injusto porque escogió a uno y aborreció al otro? ¿Es Dios injusto porque dijo, a través de vos voy a llevar mi plan de salvación y simplemente no ha escogido a este? No. Entonces ya tenemos el contexto específico de lo que Pablo se está refiriendo acá. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios, que tiene misericordia, dice. Entonces con esto quiero que vayamos un momento más por acá. Aparte quiero hacer, hermanos, alusión a lo que estábamos viendo en cuanto a Jacob y a Esaú, de que eso también es como este verso se toma también como una figura, una sombra de lo que sería el rechazo de Dios por la naturaleza adámica y la acepción del Señor solamente por la naturaleza de Cristo. Es decir, que en la vida del creyente, pues, está la distinción entre lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu. La verdad es que eso es algo que podríamos ver en un estudio más adelante. Es como una figura de lo que vendría siendo lo que el Señor aborrecería, que pues sería en este caso Esaú, y Jacob, que sería la figura de Cristo. Por lo tanto, al contrario, como otros interpretan que la misericordia de Dios es solo para algunos, Dios muestra su misericordia para con todos. Este verso es usado por muchos para limitar la misericordia de Dios. En realidad, Pablo lo usa para entender que la misericordia de Dios es para todos. Entonces, continuando con el versículo 16, vamos a ver ahora. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino Dios del que tiene misericordia. Entonces, es otro de los versículos también muy mal usados para defender de que Dios escoge a unos y desecha a otros. Sin embargo, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá? Por eso he subrayado esta parte de acá de que quiere y de que corre. Porque en este contexto, hermanos, se está refiriendo de que el que quiere serían en este caso los que están como que apartados de la ciudadanía de Israel, los gentiles, de que desearían como esa salvación que pues es tan preciada que solamente la tendrían pues en este caso los judíos, si fuera del hipotético caso. Entonces, ¿quiénes son los que quieren? Serían los gentiles, y los que corren serían los judíos. Esta sería como la figura de los judíos. Por eso es de que acá más adelante, vamos a adelantarnos un poco al versículo 31, mas Israel que iba, en este caso serían los que corrían, tras una ley de justicia no la alcanzó. Pero ¿cuál fue la causa? Porque no iban por ella por fe, sino que iban como por las obras de la ley. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo Pablo acá en el versículo 17. Versículo 16. Ya en el versículo 17 dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, vamos a ver por acá si hay alguna otra citación. Entonces, hermanos, acá en la parte en la que Pablo está citando, en la parte que el Señor decidió endurecer a Faraón para que su nombre sea engrandecido, que sea exaltado su nombre. Entonces, para llevar a cabo el plan de sacar a los judíos, al pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto. Entonces, cualquiera podría decir cómo está eso, de que el faraón se condena y termina como que siendo parte del plan de Dios de una manera negativa. Entonces, en esto también tenemos que ver que en su presencia Dios, pues él ya conoce cómo Faraón iba a actuar. Entonces, Dios lo utiliza conforme a su plan. Y es que eso es parte, hermanos, de los misterios que no podemos entender por completo, porque ahí entraríamos en un terreno un poquito más delicado en los que decimos, por ejemplo, el otro ejemplo de Judas. Dije, ¿cómo está eso de que el Señor ya previendo de que Judas se iba a perder, de que iba a ser hijo de perdición? Él estaba dentro del plan de Dios. Entonces, aquí podemos ver la soberanía y la decisión completamente voluntaria del Señor, de que Él así lo ha querido, de utilizar
incluso a Faraón utilizar a los que actúan de mal manera, a los que actúan con un plan negativo para llevar el plan eterno de Dios. Entonces es algo que es en realidad en las escrituras muy misterioso, que el Señor se ha decidido revelar para sí mismo, hermanos, y que ahí sí que tiene que ver completamente en fiarse del Señor, de que esa ha sido su voluntad, pero que también obra para bien en este caso. Entonces, versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, está hablando acá todavía del ejemplo de Faraón, pero ¿cómo así? Entonces podríamos decir, es que es literalmente Dios que decide que él se va a condenar o que él se va a salvar, pero tenemos que verlo todo desde la perspectiva de todas las escrituras, hermanos, porque aquí en la parte en la que dice de que al que él quiere endurece, endurece, tenemos que también tomar en cuenta lo que acabamos de ver, de que el ser humano también tiene libertad propia. Entonces, si le preguntamos a alguien de que no cree en el Señor, mira, vos estás consciente de verdad de que el Señor te va a condenar al final de todo porque no le querés recibir, y él está seguro de que es conforme a su propia libertad, que nadie lo está oprimiendo. Entonces, ese endurecimiento tiene mucho que ver, hermanos, con la presencia de Dios, de él ya conocer cuál va a ser la manera de actuar y el responder de esas personas. Es por eso acá, hermanos, de que más adelante también vamos a ver de que la palabra misma es ya sea eso que te va a condenar o ya sea que es eso lo que te va a salvar. Entonces depende mucho de la respuesta de cada quien. Entonces, con esto, hermanos, para poder entender un poquito más este aspecto de que cómo está eso, de que Dios literalmente escoge endurecer a alguien, vamos a ir directamente a Primera de Corintios, versículo, si no estoy mal, es versículo 1. Versículo 1 y capítulo 17. Para que podamos entender, hermanos, que es la misma palabra de Dios que actúa en las personas, que ya sea que para que se condenen, para que sea piedra de tropiezo o que para que sea salvación. Entonces, vamos a Primera de Corintios 1:17 y vamos a empezar desde el 17 y vamos a terminar en el 19. Pues no me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino que me envió a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. El 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces estamos viendo acá de que para los que es locura, ¿cuál es el destino de ellos? La perdición. Pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, dice Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, ya teniendo esta perspectiva, tenemos que entender que el endurecimiento no es que literalmente Dios diga, yo quiero que vos te perdás y ya, no. Es la misma palabra, hermanos, que ya sea que sirva, como dice acá más abajo, que ya sea que sirva, que sea de piedra de tropiezo y roca de caída, o que sea para que podamos decir que el que creyere en él no será avergonzado. Es una de las dos opciones. Entonces, continuando con el versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces, aquí estamos ya viendo como en su plenitud el propósito de Dios, hermanos, de que definitivamente hay decisiones de Dios que tienen que ver, que van a terminar como en destrucción, que van a terminar de una manera en la que tal vez no quisiéramos, y otras en las que van a terminar como un uso honorable. Y Pablo aquí también está citando las escrituras, está citando específicamente Isaías. Para terminar de leer esta parte del versículo 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las cuales mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. Entonces vamos a ver, aquí sería
poco más abajo, dice que en Isaías 1, Dios reprende a Israel, pero ha dejado un pequeño remanente fiel. En cambio, en Sodoma y Gomorra no quedó uno solo. Entonces vamos a entender bien este contexto del que Pablo está citando acá en cuanto a los vasos de honra y deshonra. Vamos a ir por un momento a Isaías 1. Lo que es específicamente, ahorita vamos a ver por acá. Esto va más relacionado en la parte del versículo 26 que vamos a leer ahorita. Entonces, dice que para hacer el Señor notorias sus riquezas, las riquezas de su gloria, las mostró ya sea con vasos de misericordia o ya sea con vasos de destrucción. ¿Pero de qué manera? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino que también a los gentiles. Entonces ya iba a citar a Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán hijos del Dios viviente. ¿De qué está hablando acá Pablo? ¿Por qué cita a Oseas luego de haber citado a Isaías en esta parte de acá de los vasos? La cuestión está de que la queja de Israel estaba acá, de que cómo está eso, de que el Señor quiso endurecer al pueblo de Israel para que fuesen recibidos los gentiles. Y esto es lo que está diciendo acá con la citación que está haciendo en Oseas: llamaré mío al que no era mi pueblo, pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Entonces, como les estaba mencionando anteriormente, ya desde un tiempo antes, desde incluso antes de que el Señor viniera, ya estaba profetizado, hermanos, de que la salvación no solamente era para los judíos, y esto era lo que mal estaban entendiendo los judíos. Por eso dice acá, citando a Oseas en el Antiguo Testamento, dice que llamará pueblo mío al que no era mi pueblo. Y en el lugar donde se les dijo que vosotros no sois pueblo, de que ustedes son inmundos, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, por eso está Pablo citando esta parte de acá, porque él está previendo todo lo que iba a suceder. Entonces, él está citando para dar a conocer que este era el momento en el que se estaba presentando esta situación. Entonces, los israelitas, el pueblo judío, malentendiendo por completo cuál era el verdadero plan de Dios. Versículo 27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. ¿De qué está hablando Pablo acá? De que a pesar, hermanos, como estamos viendo, la soberanía de Dios, pero también la decisión del ser humano, estamos viendo acá, hermanos, de que a pesar de que la mayor parte del pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó al Cristo, siempre, hermanos, iba a permanecer un pequeño remanente. El Señor siempre tiene ese plan, hermanos, de que el pueblo está en rebeldía, el Señor manda destrucción, se arrepienten y queda un remanente siempre. Entonces, ahí podemos ver, ahí sí que el plan tan divino, tan impresionante del Señor que Él tiene, de que siempre, a pesar de que el pueblo le rechazó, siempre queda una pequeña parte, una pequeña cantidad de judíos quedó en ese tiempo, que sería el remanente que sería salvo. Entonces, por eso dice acá, citando a Isaías, de que si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque uno se sabía de antemano de que le iban a rechazar. Porque él ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Acá está hablando de un tema como que más escatológico, como más al futuro en cuanto a la gran tribulación. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿De qué está hablando Pablo acá? ¿Cómo está eso de que en Sodoma y Gomorra por completo se destruyó la ciudad? Porque en definitiva no había quedado ninguno, hermanos, no había ninguno que había quedado que haya sido justo. Por eso, si nos recordamos cómo es que se mandaba, creo que era el que rogaba era a
era Abraham, el que rogaba para que si quedaban solo 50, que el Señor no destruyera la ciudad. Si quedaban solo 20, que no la destruyeran. Pero al final se dio cuenta que no había quedado ni uno solo. Sin embargo, con Israel el plan era diferente, porque había quedado un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos rechazaban al Señor, hermanos, ese es su pueblo escogido. Entonces, a futuro va a haber siempre un remanente. Lo hubo al momento del rechazo del Señor y lo seguirá viendo siempre, hermanos. Entonces, con esto sí ya podemos ir acá a esta pequeña diapositiva en la que dice que en Isaías Dios reprende a Israel, pero ha dejado un pequeño remanente fiel. En cambio, en Sodoma y Gomorra no quedó uno solo, hermanos. Entonces, ese plan era completamente distinto, hermanos. Era de que como en Sodoma y Gomorra no había ni uno, simplemente voy a destruir la ciudad. Pero con Israel, que es el pueblo escogido, siempre iba a quedar un pequeño remanente. Es para que tengamos como que en cuenta de que el Señor no ha rechazado todavía a Israel, a pesar de todas las cosas que están sucediendo, hermanos, y a pesar de que por el momento están ellos desligados del Señor, todavía queda un pequeño remanente. Entonces, continuando en el versículo 30, la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia ha alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí, citando a Isaías, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será salvo. Entonces, como estábamos mencionando anteriormente, hermanos, de que todo lo que diferencia, ya sea de que sea una piedra de tropiezo o que ya sea esa roca que en la cual vamos a estar firmes para que no seamos avergonzados, es de cómo recibamos al Señor, si es por una fe genuina o si es por completo rechazo. Entonces, todo se centra en la palabra, hermanos, de cómo lo vamos a recibir. Entonces, ahí estamos hablando del endurecimiento o del recibimiento plenamente del Señor por fe. Entonces, aquí podemos ver en todo este capítulo, hermanos, que Pablo está expresando la equivocación y el fracaso que tenía Israel en cuanto al entendimiento de lo que iba a ser el plan. Cuando el Señor tiene planes previstos, ya tiene planos hechos, Él ya tiene todo preconcebido conforme a su soberanía, conforme a Él quiere, y sí que no podemos entender cómo está eso de que el Señor decide endurecer parcialmente y temporalmente a Israel para que entre la plenitud de los gentiles. Algo que vamos a ver también pues en el capítulo 10 un poco más a detalle, pero prácticamente acá en el capítulo 9, Pablo lo que está diciendo es, ustedes, pueblo de Israel, no entendieron cómo es el plan de Dios, y utiliza varios ejemplos para expresar de que Dios no es injusto porque simplemente escoge una línea o un pueblo para llevar a cabo su plan soberano y escoge al otro. Simplemente esa es su soberanía, hermanos, y como repetimos, todos los ejemplos que Pablo utiliza acá no son literalmente de que, mira, escojo que Jacob se salve y Esaú se pierda, o que un hermano se salve y el otro se pierda, sino que dice que Dios quiere tener misericordia con todos, con el que Él quiera tener misericordia, decir, y sí que no solamente con el pueblo de Israel, sino que con todos, hermanos. Esa es la idea central de Pablo, de que los judíos malentendieron el mensaje, malentendieron las escrituras con respecto a esa línea de salvación. Entonces, ¿alguna duda, pregunta, comentario con respecto a este capítulo, hermano? La verdad es que bastante interesante. Sí, fíjate, Nata, que a mí me llamó bastante la atención el versículo 19, porque cómo Pablo responde o de una